Hola, 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 ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Una cordial bienvenida de nuevo año 2024 a todos ustedes y a mí también, por supuesto, a este espacio, a esta transmisión de Sherezada TV. Yo soy Jenny y aquí leemos y reflexionamos sobre clásicos de la literatura universal. Sí, ya sé que me perdí un tiempito, pero era necesario para descansar, reponer energías y venir en este primer día del mes de febrero con una propuesta relacionada con el mes del amor y la amistad. Estamos en febrero, eso quiere decir que es el mes del amor y la amistad, y hay clásicos de la literatura universal que tienen profunda relación con este tema. Y vamos a empezar con una novela muy especial, que de hecho, o sea, como siempre digo lo mismo y no crean que es mentira. Yo no he leído esta novela nunca, pero sí he visto muchas veces adaptaciones de la misma y de hecho sin saberlo, haciendo la revisión un poquito de la autora de esta novela, me di cuenta que ella ha escrito una serie de novelas que fueron, sus adaptaciones a la televisión fueron muy entrañables para mí. Yo no sabía que habían sido escritas por ella, pero eso lo vamos a ir viendo. En este nuevo año tengo una propuesta que es no dejar el chisme histórico para el final, sino ir poquito a poco revelando cositas de la autora y de su momento vital antes de poder de iniciar la lectura en todas las sesiones. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Pues han de creer que en esta primera lectura del 2024 y de febrero, es decir, del amor y la amistad, vamos a hablar de la amistad como una forma de expresión de amor. Algunos dicen que una de las más puras, porque no sé si han escuchado esa frase de que mi familia pues es la familia que me ha tocado, pero los amigos son la familia que yo escogí. Pues de esto se supone que hablan en esta obra y sí, a lo que recuerdo es bastante por eso se habla de esto, del amor amistoso, pero también del amor de familia. Y esa obra es nada más y nada menos que... Vamos a ver cuál será la mejor. Esta probablemente. El jardín secreto de Frances Hudson Burnett. Nuevamente vuelvo y repito, yo no conocía a esta señora tan célebre que ahora la conozco. Y pues es interesante porque en esta que es la portada original de este libro, del Jardín Secreto, mm, hay algo que es llamativo y que de hecho ya lo había visto en otras portadas originales. Y es que en la portada del libro es algo que no se estila tanto ahora, pero sí tal vez en la contraportada o en la... Vamos a ver, sí, sería en la contraportada. No se estila tanto ponerlo en la portada, pero sí en la contraportada. Y es hacer referencia a qué otras cosas ha escrito esa persona. Y entonces aquí, en este segundo párrafo, no se nota mucho. Yo me voy a acercar para leerlo mejor o me voy a alejar. Es que estos lentes son de los de ver de lejos. Entonces dice, autora de, y entonces, perdón, viene diciendo varias de sus obras más llamativas. Permítanme. Y por supuesto, que más vendidas, para que la persona se motive a comprar en principio y a dar lectura también a lo que está pues detrás de estas páginas. ¿Qué podemos decir para empezar? O sea, vamos a hacer un muy breve repaso por una parte, la primera parte de la biografía de Doña Frances y de su obra, de esta obra El Jardín Secreto. Entonces vamos a hablar primero del Jardín Secreto y vamos a decir que The Secret Garden o El Jardín Secreto fue una novela publicada de forma integral en 1911 por la editorial Frederick A. Stokes Heinemann, que acá lo veíamos antes en la portada original, que habla de Nueva York, que bueno, Frances, autora de lo que sea, un dibujito, una imagen, una ilustración
esto tiene un nombre, pero no es dibujito, pero bueno. Siempre viene así como un adorno, una especie de adorno. Y acá abajo, es que lo que pasa es que yo lo estoy estorbando, me voy a pasar a otra forma de presentación. Allí nos muestra la editorial y dice que, bueno, que es de Nueva York y que es Frederick A. Stokes Company Publishers. En la historia, o para la historia, queda que fue publicada por Frederick A. Stokes Heinemann. Esa era la editorial. Ahora, y nótese que ahí dice de forma integral, porque realmente esta obra fue entregada por capítulos en la revista The American Magazine originalmente, desde noviembre de 1910 hasta agosto de 1911. Y luego en algún momento posterior de 1911 fue publicada como libro. Esto se solía hacer mucho antes. En el tiempo de antes era como para, bueno, primero te voy mandando la revista, pero después si quieres el libro en donde te gustó esta publicación periódica, si te gustó, aquí está el libro. Y ahora lo vas a poder leer de tajo a rajo, sin pausas, sin esperas. Pues eso es lo que ocurrió con El Jardín Secreto. Y esto lo notamos normalmente con el número de capítulos. Si una obra tiene muchísimos capítulos, y generalmente breves, pues entonces es porque no era una novela originalmente, sino que fue generada con el objetivo de ser publicada de esta forma. Y después, pues obviamente al unirla al libro, pues surge, como en el caso de El Jardín Secreto, que les he de decir que tiene 27 capítulos, pero cada capítulo tiene pocas planas. Precisamente lo que se perseguía en la revista, que se pudiera leer, pues digerir apropiadamente. Pese a que la novela fue publicada en Estados Unidos, en Nueva York, por esta editorial, lo cierto, y por la revista que era The American Magazine, esta novela está ambientada en el condado de York, en Inglaterra, y ya veremos en el transcurso de las entregas relacionadas con esta novela El Jardín Secreto el por qué. Ya dijimos que fue escrita por Frances Hudson Burnett, y lo que no hemos dicho es que esta novela cuenta con ilustraciones. Mientras yo voy dando lectura, vamos a ir viendo las ilustraciones y algunas fotografías de Doña Frances, pero fue ilustrada por una mujer, María Louise Kirk, no Mary, María, ese era su nombre, a pesar de que era un nombre, una persona pues estadounidense. Ella se llamaba María Louise Kirk, y por Charles Robinson. No tiene demasiadas ilustraciones, no es como Alicia en el País de las Maravillas, no, sino que pues tiene una cierta cantidad, menos de 10 ilustraciones. Ilustrar los libros en ese tiempo era carísimo, entonces pues había que asegurarse de que la venta del libro iba a tener éxito para poder invertir en ilustraciones y sobre todo a colores, como vamos a ver que tenía este libro. Pero ¿por qué? ¿Cómo tenían esa comprobación? Pues porque el tiraje de la revista The American Magazine, en donde iba la parte específica de la novela El Jardín Secreto, originalmente tuvo muchísimo éxito. Entonces ya ellos tenían, entre comillas, el éxito garantizado. Así que se atrevieron con doña María Louise y con don Charles y realizaron ilustraciones a colores. Vamos a decir sobre doña Frances, la autora de esta novela, que ella fue escritora y dramaturga británica nacionalizada estadounidense en 1905. O sea, ella nace en 1849, quizá debió haberlo dicho antes, y fue hasta 1905 que se nacionaliza estadounidense. ¿Por qué? Quizá lo veamos hoy. Vamos a ver. Sí. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana. Así que ojo, vamos a saber por qué es que sucede eso. ¿Cuál es el interés de que una persona inglesa se nacionalice estadounidense? Pues hemos de decir nada más de momento que ella nace el 24 de noviembre de 1849 en Manchester, siendo la hija del medio de 5 hijos. O sea, ella no podía estar más en medio.
Había un hijo, dos hijos mayores que ella y dos hijos menores que ella. Lo cierto es que la muerte de su padre dejó a la familia en la ruina. Ellos más o menos, ellos tenían un negocio de muebles, pero al morir su padre ellos quedan en la ruina y deciden migrar a Estados Unidos en 1865, cuando doña Frances era una chiquilla, era una adolescente de 16 años. Lo cierto es que por esa situación de la ruina familiar, la educación formal de doña Frances fue mínima. Ella leyó unos cuantos libros que su abuela le facilitó durante el tiempo en el que estuvo bajo su cuidado, porque ella, la madre, tuvo que dejar a los hijos desperdigados por allí para poder trabajar, y tratar de rescatar el negocio familiar, esa mueblería, lo cual no lo logró. Eso se los adelanto. Pero entonces a doña Frances le tocó quedarse con su abuela, con su abuela. Y en ese tiempo la abuela lo que hacía era, pues le decía, léete esos libros para ver si aprendes a leer y fortaleces la lectura y la escritura. Entonces doña Frances empezó a interesarle la lectura. Luego estuvo un año en una escuela para damas y que era dirigida por dos mujeres. Y aquí hay algo que en el camino les iré revelando y que muestra cómo siempre nos vuelve a decir que los autores llevan su vivencia a sus obras. No solo los cantantes como Shakira o como Karol G, no, también los autores llevan parte de su vivencia o de cosas muy profundas que les han impactado y que alguien les ha contado y que ellos han investigado y entonces lo llevan a sus obras. Y hay una obra de ella que es La Pequeña Princesita. Yo vi la adaptación de que salía Shirley Temple, en donde yo no sé si ustedes lo habían visto, que ella vivía en África o en India, no me acuerdo, en India sí, con su padre que era un general, pero viene la guerra, entonces el general la deja al cuidado de unas damas, de dos damas, en una escuela para niñas, y deja todo pagado y un montón de dinero y muchas promesas y se va a la guerra. Y ya no les cuento más porque esa obra es tan linda que probablemente la vayamos a leer. Eso es lo que vi y la protagonizaba Shirley Temple. Entonces, cuando yo empecé a leer la biografía, me di cuenta, ay, otra vez, Jenny, estos autores y estas autoras, por supuesto, como es lógico, ven influida su obra por su propia vivencia. Y luego además estuvo una temporada en un seminario mixto y poca cosa más. O sea, no hubo educación universitaria y no hubo una educación formal establecida de tajo a rajo, no. Ella picó por aquí y por allá y lo demás fue autodidacta. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con lo que es la biografía de doña Frances. Después continuamos, o sea, este libro lo vamos a leer en varias entregas, dado lo que les comentaba de que tiene 27 capítulos. Entonces vamos a pasar a dejar las ilustraciones de fondo, las ilustraciones originales, y vamos a empezar a leer esta novela, recordemos, publicada en 1911 de manera íntegra, pero publicada desde 1910 en tractos en The American Magazine. Y el primer capítulo se llama No ha quedado nadie. Cuando Mary Lennox se fue a vivir con su tío a Misselthwaite Manor, todos decían que era una niña de aspecto muy desagradable. Y era cierto. En su cara delgada se reflejaba una expresión amarga. Su cuerpo era flaco y pequeño, su pelo, de color amarillo, era fino y escaso. Su rostro era también pálido, quizás porque había nacido en la India, en donde por una razón u otra enfermaba continuamente. Su padre había sido empleado del gobierno inglés y sus obligaciones eran innumerables. Su madre, una mujer de gran belleza, solo se preocupaba de asistir a las más alegres fiestas. Ella no quería tener una niña,
Por eso cuando Mary nació, la entregó al cuidado de una aya, a quien dio a entender que para servir bien a la Mem Sahib debía mantenerla alejada de su presencia. ¡Wow! Así que esta niña irritable, débil y feucha estuvo siempre lejos de su madre. Ella solo recordaba haber visto a su alrededor las caras morenas de su aya y de los demás sirvientes hindúes. Estos, para que no llorara o molestara a la Mem Sahib, la obedecían y le daban gusto en todo. De esta manera, al cumplir los 6 años, Mary se había convertido en un ser tiránico y egoísta. La joven institutriz inglesa, contratada para enseñarle a leer y escribir, le tomó tal antipatía que a los 3 meses dejó su trabajo. Otro tanto ocurrió con las institutrices que la sucedieron. Y si a Mary no le hubiera interesado verdaderamente saber lo que contenían los libros, ni siquiera hubiera aprendido a leer. Tenía casi 9 años cuando una mañana de intenso calor la niña despertó muy malhumorada. Se enfadó aún más al ver a su lado a una sirvienta que no era su aya. ¿Por qué has venido?, preguntó. Yo no quiero que te quedes. Envíame a mi aya. La mujer, que se veía asustada, solo atinó a tartamudear que su aya no podía acudir. Mary se enfureció de tal manera que la sirvienta, cada vez más atemorizada, solo atinaba a repetir que el aya no podía cuidar de la Missy Sahib. Esa mañana parecía haber algo misterioso en el aire y nada era como de costumbre. Varios empleados habían desaparecido y aquellos a quienes Mary divisó se escabullían o corrían con caras cenicientas y asustadas. Pero nadie dijo nada a la niña acerca de lo que sucedía y tampoco su aya fue a verla. A medida que avanzaba la mañana, Mary se sentía cada vez más sola. Se dirigió al jardín y empezó a jugar bajo un árbol cerca de la casa. Mientras fingía hacer pequeños ramos de hibiscos rojos, su enojo se fue intensificando, al mismo tiempo que murmuraba por lo bajo todas aquellas palabras y nombres desagradables que diría a su aya en cuanto volviera. De pronto escuchó a su madre. Ella había salido al corredor y hablaba con voz extraña a un joven que más parecía un muchacho. Mary sabía que era un oficial recién llegado de Inglaterra. La niña los observó fijamente, en particular a su madre, a quien siempre admiraba cuando tenía la oportunidad, puesto que la Mem Sahib, Mary a menudo la llamaba así, era una mujer alta, delgada y muy hermosa, de grandes y sonrientes ojos. Sus finas ropas parecían flotar y a Mary le hacía el efecto que siempre estaban cubiertas de encajes. Pero esa mañana sus ojos no sonreían. Al contrario, se veían grandes y asustados mientras, con expresión implorante, se alzaban hacia el joven oficial a quien habló con voz trémula. ¿De verdad es tan seria la situación?, la oyó decir Mary. Muy grave, contestó el joven. Terrible, señora Lennox. Hace 2 semanas que usted debería haberse dirigido a las montañas. La Mem Sahib se retorció las manos. Ya sé que lo debería haber hecho, exclamó. Solo me quedé para asistir a esa estúpida fiesta. ¡Qué tonta fui! Y en ese momento se escuchó un fuerte y prolongado lamento que provenía de las habitaciones de los sirvientes. Mary empezó a temblar de la cabeza a los pies. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?, preguntó la señora Lennox. Alguien ha muerto, respondió el joven. Usted no me dijo que había estallado entre sus sirvientes. No lo sabía, gritó la Mem Sahib. Venga conmigo, venga, dijo, y corrió hacia el interior de la casa. A partir de ese momento los hechos se sucedieron de forma terrible y por fin Mary comprendió el misterio de la mañana. Se había declarado una violenta epidemia de cólera
y las personas morían por cientos. El haya se había indispuesto durante la noche y su muerte fue la causa del lamento de los sirvientes. Antes de finalizar el día, fallecieron otros empleados y los que aún quedaban vivos huyeron presas del terror. El pánico se extendió por la ciudad porque en casi todos los hogares había víctimas de la enfermedad. En medio de la confusión y el desconcierto del día siguiente, Mary se escondió en su habitación. Como nadie se acordó de ella, quedó en la más completa ignorancia de los graves sucesos que ocurrían en la casa. Durante muchas horas estuvo sola y a intervalos durmió y lloró. Únicamente sabía que había muchos enfermos y hasta ella llegaban misteriosos y extraños sonidos. En un momento se deslizó hasta el desierto comedor, en donde quedaban restos de comida. El desorden de las sillas y platos indicaban que por alguna razón alguien los había empujado al levantarse de improviso. La niña comió algunas frutas y galletas y como tenía sed, bebió un vaso de vino dulce que estaba allí, a medio consumir. Luego, sintiéndose adormecida, volvió a encerrarse en su dormitorio. Los gritos que oía a lo lejos y el ruido de pasos precipitados la asustaban, pero el vino le provocó tanto sueño que pronto ya no pudo mantener los ojos abiertos. Se recostó y por largas horas durmió profundamente, sin saber lo que pasaba a su alrededor. Cuando despertó, se quedó tendida mirando hacia la pared. El silencio era absoluto. No se escuchaban voces ni pasos. Mary pensó que quizás los enfermos se habrían mejorado y todos los problemas estaban ya solucionados. Se preguntó entonces quién cuidaría de ella ahora que su haya había muerto. Probablemente le buscarían otra. No lloró, pues no era una niña afectiva y jamás se preocupaba de los demás, pero estaba asustada y también resentida porque nadie se acordaba de su existencia. Sin embargo, pensaba, si habían mejorado seguramente alguien la recordaría y volvería a buscarla. Pero no llegó nadie. Y mientras seguía tendida en su cama, la casa parecía cada vez más silenciosa. Repentinamente, escuchó algo que se arrastraba bajo la estera. Se dio vuelta y vio deslizarse una pequeña serpiente que la observaba, con ojos que parecían joyas. Mary no se asustó, pues sabía que ese pequeño animal no le haría daño. Al contrario, más bien parecía querer salir cuanto antes de la habitación. Y en efecto, poco después se deslizó bajo la puerta y desapareció de su vista. Qué extraño y silencioso está todo, se dijo. Es como si en la casa no hubiera nadie más que la serpiente y yo. Casi al mismo tiempo escuchó unos pasos que se acercaban. Eran pasos de hombres que entraban en la casa hablando en voz baja. Nadie salió a recibirlos y parecía que ellos mismos abrían puertas y las volvían a cerrar. ¡Qué desolación!, oyó decir Mary. Mary, le voy a decir Mary. Y esa preciosa mujer, supongo que la niña también, pues oí decir que había una niña, a pesar de que nadie la conoce. Cuando unos minutos más tarde abrieron la puerta de la habitación de Mary, ella se encontraba en pie. Los dos hombres vieron a una pequeña y fea niña con el entrecejo fruncido porque estaba empezando a tener hambre y a sentirse abandonada. Uno de los primeros en descubrirla fue un oficial a quien Mary había visto en compañía de su padre. Parecía cansado y preocupado, mas al verla se sorprendió de tal manera que dio un salto hacia atrás. ¡Barney!, gritó. ¡Que Dios nos ampare! En un lugar como este hay una niña. ¿Quién eres? Soy Mary Lennox, dijo la niña, enderezándose. Ella pensó que el hombre era muy mal educado al llamar la casa de su padre, al llamar la casa de su padre un lugar como este. Un lugar como este. Espérense, esto lo vuelvo a decir. Soy Mary Lennox, dijo la niña, enderezándose. Ella pensó que el hombre era muy mal educado al llamar la casa de su padre un lugar como este. Me quedé dormida cuando se enfermaron de cólera y recién he despertado. ¿Por qué no vinieron a buscarme? Es la niña que nadie conocía, exclamó el hombre volviéndose a sus compañeros. Se olvidaron de ella.
¿Por qué se olvidaron de mí?, pregunta Mary golpeando el suelo con el pie. ¿Por qué no viene alguien? El joven llamado Barney la miró con pena y Mary pensó que había parpadeado como para librarse de una lágrima. Pobre pequeñita, exclamó, no ha quedado nadie que pueda venir. De esta extraña y repentina manera, Mary descubrió que ya no tenía padre ni madre. Habían muerto durante la noche y los habían sacado rápidamente de la casa. Los sirvientes que sobrevivieron abandonaron el lugar sin acordarse para nada de la existencia de Missy Sahib. Esta era la razón por la cual la casa parecía tan quieta. Era verdad que allí no se encontraban más que Mary y la serpiente. Oh, este fue el capítulo 1. Wow, ¿qué les puedo decir? Pues obviamente ahí viene un contenido tremendamente duro relacionado con la infancia de Mary, con la forma en la que se relacionaba con su madre. Y por Dios que tiene que ver con la vida de Frances, no dentro de Doña Frances, perdón, no dentro del concepto de tener mucho dinero ni nada, sino del nivel de abandono o la frustración que ella sintió probablemente. La diferencia abismal, diría yo, pero ese tipo de diferencias abismales las podemos percibir hasta que somos adultos. Pero la diferencia abismal es que la madre de Doña Frances, la autora, lo hacía para tratar de salvar algún dinero para la familia. En cambio, aquí la mamá de Mary, pues era por sus fiestas. No estaba interesada en tener hijos. Y decir eso en 1910, pues era todo un tema. No sé cómo lo habrán tomado en esa época. Pero vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Vamos a hacer una horita. Y entonces vamos a leer el capítulo 2 que se llama, es que no sé, voy a decirle Mary mejor. Es que le iba a decir Mary porque en realidad se llama Mary, pero como yo leo en castellano, leo Mary. Entonces voy a estarle cambiando voluntariamente a Mary, mejor le voy a decir Mary. Y recordemos entonces que le vamos a llamar Mary Lennox. Mary parte a Inglaterra, así se llama el capítulo 2. Como Mary apenas conocía a su madre, era difícil que le tuviera mucho cariño. Y ahora que ella no existía, no le hacía falta. ¡Wow! Seguramente una niña mayor se habría inquietado al quedar sola, pero Mary era muy pequeña. Además estaba acostumbrada a tener a su alrededor personas que cuidaban de ella y dio por descontado que continuarían haciéndolo. Como era una niña ensimismada, al encontrarse sin familia, centró más que nunca su interés en su propia persona. Su mayor preocupación era saber si en la casa en la que iría a vivir encontraría gente amable que le diera todo lo que ella pidiera, como sucedía en tiempos de su aya y de los sirvientes hindúes. Desde un comienzo ella supo que su estancia en casa del pastor inglés a donde la habían conducido era corta, o sería corta. No le gustó el lugar. El pastor era pobre y tenía 5 hijos más o menos de la misma edad que peleaban continuamente entre sí. Además, Mary odiaba el desorden que había en la casa. Se comportó de forma tan desagradable que a los 2 días los niños ya no querían jugar con ella. Al finalizar la semana, uno de los niños le dijo que había escuchado a sus padres decir que la llevarían a Inglaterra a causa de su tío Archibald Craven. La noticia la alegró, a pesar de que no sabía nada acerca de él. Mis padres dicen que vive en una enorme y desolada casa de campo, dijo el niño. No recibe visitas y tampoco quiere ver a nadie. Es un jorobado horrible. No lo creo, respondió Mary. Le volvió la espalda y se tapó los oídos para no escuchar nada más sobre el asunto. En los días que siguieron, ella pensó mucho en su futuro, en casa de su tío. Sin embargo, el día en que le anunciaron que navegaría a Inglaterra, fingió no interesarse por lo que le decían. Su actitud desconcertó a la familia del pastor. La señora procuró mostrarse cariñosa con la niña e incluso quiso darle un beso de despedida, pero Mary le quitó la cara. Es probable que si sus padres se hubieran interesado en ella, Mary habría aprendido a comportarse con quienes la rodeaban.
Pero la indiferencia con que siempre la trataron y el mismo hecho de que muchas personas ni siquiera conocieran su existencia había marcado su carácter. Mary efectuó la larga travesía hasta Inglaterra al cuidado de una señora inglesa que llevaba a sus hijos al colegio. En Londres la esperaba la señora Medlock, ama de llaves del señor Craven, en cuya compañía haría el viaje hacia el campo. La señora Medlock era una mujer corpulenta, con mejillas rojas y ojos negros vivos. A Mary no le simpatizó, lo que no era de extrañar porque en general no le gustaba a ninguna persona. A su vez, al ama de llaves tampoco le entusiasmó la niña. Entre tanto, Mary sentía enorme curiosidad por saber detalles acerca de su tío sobre la casa donde se dirigían. ¿Qué clase de lugar sería? ¿Le gustaría? ¿Qué era ser jorobado? Ella no conocía ninguno, o quizás no existían en la India. Desde que Mary vivía en casas ajenas y no contaba con su aya, se sentía muy sola. A menudo le venían a la mente preguntas que antes nunca se le habían ocurrido. Se preguntaba por qué, a diferencia de otros niños, sus padres jamás le habían demostrado cariño. Solo contaba con los sirvientes, comida y vestidos, pero a nadie le importaba ella. Al subir al tren que las llevaría al campo, Mary se sentó en una esquina del compartimiento con expresión aburrida y preocupada. No tenía nada para leer, por lo que juntó sus pequeñas y enguantadas manos sobre la falda. Su vestido negro la hacía verse aún más amarilla que de costumbre, y su pelo claro sobresalía flácido bajo su negro sombrero. Pocas veces he visto una niña de aspecto tan malhumorado, pensó la señora Medlock. Ella no estaba acostumbrada a ver que niñas de la edad de Mary se sentaran rígidas y quietas sin hacer nada. Al fin, cansada de observarla, el ama de llaves habló con voz dura, pero animadamente. Supongo que debo prevenirla, dijo. La llevo a un lugar bastante extraño. Mary no contestó y la señora Medlock se desconcertó ante la aparente indiferencia que demostraba la niña. Luego de una pausa, continuó. En cierto modo es un lugar grandioso, pero deprimente. El señor Craven está muy orgulloso de su propiedad y la quiere, aunque de una manera más bien melancólica. La casa, situada al borde del páramo, fue construida hace 600 años. Tiene cerca de 100 habitaciones, aunque la mayoría está cerrada con llave. Hay valiosas pinturas y hermosos muebles antiguos que han estado allí por años. A su alrededor se extiende un enorme parque con flores y árboles cuyas ramas en ocasiones rozan la tierra. La señora Medlock hizo una pausa y repentinamente dijo: pero no hay nada más. Sin querer, Mary había escuchado. La descripción de la casa le interesó, puesto que difería de todo cuanto ella había conocido hasta el momento. Además, lo nuevo siempre la atraía, pero no quiso demostrar el interés que sentía y continuó muy quieta. Su aparente indiferencia era una de las características más desagradables de su temperamento. Bueno, dijo la señora Medlock, ¿qué le parece? No lo sé, contestó la niña. No conozco esa clase de lugares. La explicación hizo reír a la vieja señora. Por favor, exclamó. Parece el comentario de una persona mayor. ¿Es que no le interesa? La verdad es que no importa si me interesa o no, dijo Mary. Tiene razón, repuso la señora Medlock. No entiendo por qué le han traído a vivir a Misselthwaite Manor, a no ser que para el señor Craven sea la solución más sencilla. Él no se molestará por usted, se lo aseguro. Jamás se ha incomodado por nadie. Repentinamente se detuvo como si recordara algo que no debía mencionar. Él tiene la espalda torcida, dijo finalmente. Eso hizo de él un joven amargado, a pesar de su dinero y de su enorme casa. Solo cambió cuando se casó. Aun cuando Mary no quería demostrar interés por lo que la señora Medlock le contaba, la miró con sorpresa. Jamás pensó que el jorobado fuera casado. Al advertir su mirada de atención, el ama de llaves continuó su relato. A ella le gustaba hablar y esta era una buena manera de acortar el trayecto. Era una dulce y preciosa mujer.
Perdón. Y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nadie creyó que esa joven se casaría con él, pero lo hizo. Incluso hubo personas que pensaban que se casaba por su dinero, pero yo estoy segura de que no fue así. Cuando ella murió, Mary dio un salto involuntario. ¡Ah! ¡Falleció!, exclamó sin quererlo. En ese momento la niña recordó un cuento que había leído. Este trataba de un pobre jorobado y de una princesa, por lo que Mary sintió mucha pena por el señor Craven. Sí, murió, contestó la señora Medlock. La muerte de su esposa lo convirtió en un hombre muy extraño. Ahora no le interesan las personas ni quiere ver a nadie. Se pasa la mayor parte del tiempo viajando y cuando está en Misselthwaite se encierra en el ala oeste de la casa y no deja entrar más que al viejo Pitcher, quien lo cuidó de niño y conoce su manera de ser. Parecía una historia salida de un libro y la niña quedó deprimida. La perspectiva de vivir en casa de su tío había sido más alentadora si la hermosa señora aún viviera. No espere ver al señor Craven. No espere ver al señor Craven, porque le apuesto 10-1 que no lo verá, continuó la señora Medlock. Tampoco confíe en que encontrará personas con quienes hablar. Tendrá que jugar sola. Se le indicarán sus habitaciones a las que puede entrar, pero el jardín es suficientemente grande para usted. Además, no podrá deambular ni husmear dentro de la casa. El señor Craven no lo aceptará. Yo no tengo intenciones de husmear, dijo la pequeña Mary con amargura. En un momento determinado había sentido compasión por su tío, pero ante las explicaciones de la ama de llaves dejó de tenerle lástima y pensó que bien se merecía lo que le había sucedido. Resentida, dio vuelta la cara hacia la ventanilla del tren sobre el cual azotaba una lluvia gris. Ante sus ojos, el paisaje se volvía cada vez más oscuro y al observarlo fijamente, sus ojos se fueron cerrando hasta que se quedó dormida. Ok, esta forma de escribir de Doña Frances es muy dura. Es muy dura porque ya en el primer capítulo nos hablaba de que la madre no quería a, a la pequeña Mary, pero también habla de eso que ocurre a un niño cuando se queda indefenso, que empieza a deambular de casa en casa. Me hizo gracia también esa referencia a 5 hijos, de una mujer que tenía 5 hijos y que se pasaban peleando. Probablemente, como decíamos, Doña Frances era la número 3 de 5. Más o menos tenía que saber lo que es vivir con muchos hermanos y sin una vista, una visión o una atención de su madre y su padre, pues entonces había probablemente muchas discusiones. Los hermanos solemos discutir y son los padres los que ponen un alto. Pero bueno, también la descripción que hace la señora Medlock de lo que le pasó al hombre, de su condición física, de que además pues perdiera a su mujer y todavía quedara más deprimido, del futuro que le esperaba a la propia Mary, porque ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Entonces la pequeña Mary nunca va a ver a su tío y no puede andar husmeando. O sea, prácticamente lo que le ofrecieron fue lo mismo que tenía en la India con sus padres. Una habitación, gente a su servicio, comida, ropa y un lugar, pues ahí donde jugar en un pequeño jardín y punto. Como quien dice, un encierro hasta que crezca. Vamos a leernos un tercer capitulito que se llama A través del páramo. Y dice así. Mary durmió largamente y solo despertó en el momento en que la señora Medlock le ofreció pollo, carne fría, pan y mantequilla que había comprado en una de las estaciones. Poco después la niña volvió a dormirse en su rincón arrullada por el monótono caer de la lluvia que golpeaba contra el vidrio.
Ya empezaba a oscurecer y el tren se había detenido cuando sintió que que el ama de llaves la remecía. Despierte, dijo. Ya es hora de que abra los ojos. Estamos en la estación de Thwaite y debemos bajar del tren, aunque todavía tenemos un largo trayecto por recorrer. La estación era pequeña y al parecer ellas fueron las únicas pasajeras que descendieron. El jefe de la estación se acercó amablemente a saludarlas y les dijo: el carruaje las está esperando. Frente a la plataforma las aguardaba una berlina. A Mary, ay, ya ahora estoy diciendo Mary en vez de Mary. Bueno, como salga, Mary o Mary es la misma. Ustedes han de entender que es la misma a quien estoy hablando. De momento voy a decir a Mary. A Mary le gustó mucho el carruaje, lo mismo que el elegante criado que la ayudó a subir y que luego de cerrar la puerta se situó junto al cochero. A la niña también le agradó el confortable y acolchado asiento, pero como no quería volver a dormir, prefirió mirar por la ventana, ansiosa de observar el camino que la llevaría hasta ese extraño lugar al cual se dirigían. El ama de llaves se había quedado silenciosa, aunque cuando no era tímida y no estaba asustada, Mary sentía cierta aprehensión ante lo que podía sucederle en una casa situada al borde del páramo y con 100 habitaciones, la mayoría bajo llave. Repentinamente le preguntó a su acompañante: ¿qué es un páramo? Si en 10 minutos más mira por la ventana, lo verá, contestó la mujer. Antes de llegar a la casa tenemos que recorrer unas 5 millas a través del páramo Missel. Sin embargo, para ese entonces estará oscuro y no podrá apreciarlo con claridad, pero algo logrará ver. La niña no hizo más preguntas. En la oscuridad de su rincón esperó ansiosamente sin despegar los ojos de la ventana. A través de ella solo podía vislumbrar ciertos detalles del camino con los rayos de luz que proyectaban los faroles colocados a ambos lados del carruaje. Luego de abandonar la estación, habían cruzado un pequeño pueblo de casas blanqueadas, en el que se distinguían las luces de una taberna. Pronto pasaron frente a la iglesia y la casa parroquial y cruzaron una o dos tiendas cuyos escaparates exhibían juguetes, dulces y una gran variedad de artículos. Al dejar el pueblo se encontraron en la carretera a cuyos lados solo se veían setos y árboles. Nada más despertó el interés de Mary durante el trayecto, que le pareció muy largo. Súbitamente los caballos cambiaron de paso. Ahora marchaban con lentitud, como si fueran subiendo un cerro. Poco después incluso los setos y los árboles desaparecieron de la vista. Como Mary no percibía nada, excepto la densa oscuridad que la rodeaba, se inclinó hacia adelante presionando su cara contra el vidrio. En ese momento el carruaje se sacudió. Seguro que ya llegamos al páramo, dijo la señora Medlock. Los faroles del carruaje alumbraban con una luz amarillenta el áspero camino que parecía haber sido abierto entre matorrales y pequeños arbustos, y que su superficie se extendiera hasta el infinito. Mientras tanto el viento soplaba produciendo un sonido salvaje e impetuoso. «Esto no es el mar, ¿verdad?», dijo Mary, volviéndose hacia su compañera. «No, no lo es», contestó el ama de llaves. «Ni es campo, ni montañas, solo millas y millas de tierra yerma, en la cual nada crece, excepto el brezo, el tojo y la retama. Aquí viven solo algunos mampatos y ovejas. Siento una sensación como si estuviera en medio del mar. Al menos suena como si lo fuera», dijo Mary. «Es el viento que sopla a través de los matorrales», dijo la señora Medlock. «A mí me parece salvaje y monótono, pero para muchas personas este lugar es muy hermoso, especialmente cuando florece el brezo». Por largo tiempo siguieron su camino en medio de la oscuridad, y aunque la lluvia se detuvo, alrededor del carruaje silbaban ráfagas de viento que producían extraños sonidos. El camino subía y bajaba y en varias ocasiones el coche cruzó pequeños puentes bajo los cuales corría el agua vertiginosamente. Mary tenía la impresión de que el camino no terminaría nunca, y que el ancho y desolado páramo era un extenso océano que cruzaba a través de una seca franja de tierra. «No me gusta, de verdad no me gusta», se dijo, apretando firmemente sus delgados labios.
Al fin, después de subir una pequeña loma, atisbaron una luz. El ama de llaves suspiró profundamente con alivio. Poco más tarde, el carruaje traspasaba las rejas del parque, pero aún quedaban 2 millas por recorrer antes de llegar a la casa. El camino de entrada estaba bordeado de altos árboles cuyas ramas se entrecruzaban en la cima y daban la impresión de una larga bóveda. Al salir de una oscura avenida, se encontraron en un gran espacio abierto. El coche se detuvo frente a una inmensa casa no muy alta que parecía extenderse alrededor de un patio de piedra. En un comienzo, Mary pensó que la casa estaba a oscuras, pero al bajar del carruaje, divisó una pequeña luz en una ventana del segundo piso. La gran puerta de entrada estaba formada por curiosos y macizos paneles de roble adornados de enormes clavos y rematados de barras de fierro. Penetraron al vestíbulo y una débil luz daba una sensación irreal a los rostros de los retratos que colgaban de la pared y a las armaduras que los adornaban. Mary prefirió no mirarlos. De pie sobre el suelo de piedra, la niña se veía más pequeña y exigua que nunca, y ella, por su parte, se sentía perdida e insignificante. Un hombre pulcro y delgado esperaba cerca de la empleada que les abrió la puerta. «Deberá llevarle a su habitación», dijo con voz ronca a la señora Medlock. «Él no quiere verla porque parte mañana a Londres». «Muy bien, señor Pitcher», contestó el ama de llaves. «Siempre puedo actuar bien cuando sé lo que se espera de mí». «Lo que se espera de usted, señora Medlock», dijo el señor Pitcher, «es que trate de no molestar al señor y que él no tenga que mirar lo que no quiere ver». Luego de estas palabras, Mary Lennox fue llevada al segundo piso a través de una ancha escala. Después de recorrer un largo pasadizo, subir unos peldaños y atravesar varios corredores, llegó ante una puerta abierta. Adentro la esperaban el fuego encendido y la cena servida sobre la mesa. El ama de llaves le dijo sin ningún miramiento: «Bien, aquí la dejo. Esta habitación y la que sigue son el lugar donde usted vivirá. Y no olvide, no debe moverse de ellas». Así fue como Mary Lennox llegó a Misselthwaite Manor. Nunca en su vida se había sentido más contrariada. Uy, qué triste. O sea, hasta aquí y hasta aquí vamos a llegar porque ya vemos más o menos que nos tardamos unos 15 minutos por capítulo. Entonces ya nos pasaríamos mucho de la hora que tengo planeada para estos encuentros. Entonces, ¿qué puedo decir? Hasta ahorita yo siento o sea, es que yo tengo una característica. Yo como que donde voy leyendo, como que me voy metiendo en realidad, como en la trama. Y tengo una tristeza de imaginar y a la vez una admiración. Vamos a ver, tengo tristeza si me proyecto hacia un futuro. Siento admiración si visualizo un presente. Siento, y voy a empezar al revés. En todo lo que se ha descrito en los capítulos 1, 2 y 3, hemos podido notar la vida en todo su esplendor. Sobre todo en su esplendor, sí, en todo su esplendor. A veces tenemos dónde vivir, a veces no. A veces los seres que amamos mueren. A veces se enferman. Pero la tristeza que yo siento es una proyección en el fondo de ver todas esas desgracias que Mary vivió y que eventualmente puede que a todos nos toque vivir. La muerte de nuestros seres queridos, si no es que somos nosotros mismos los que morimos, o la enfermedad, o el saberse abandonado y realmente, no como algo metafórico, sino realmente desprotegido, porque ella al ser una niña tan pequeña estaba desprotegida, salvada que la encontraron. Si no, ella probablemente hubiera muerto, o no lo sé. Pero entonces siento una gran admiración hacia la naturaleza humana de cómo se va sobreponiendo
Y la forma de sobreponerse es centrándose en el ahora. Recordemos que los chiquillos con los que ella vivió, más o menos le anticiparon a dónde iba y ella se tapó los oídos. No quiero, o sea, apenas, como quien dice, apenas tengo con lo que vivo cada día como para que además tenga que asustarme por algo que va a venir. De alguna forma tampoco le interesaba mucho lo que la señora Medlock le estaba contando en el tren, durante el viaje en el tren. Ella lo que quería era vivir el momento. Y definitivamente eso es lo que me parece admirable. Que cuando nos cansamos de sufrir por un futuro que aún no existe, que es lo que a mí me gestó, se me gestó internamente al ir leyendo estos primeros 3 capítulos, un temor por Mary. Ahora sí, ves, ya le estoy diciendo a Mary. Un temor por Mary y su futuro. Y ahora llega a esa casa y ahora tiene que quedarse ahí atrapada o aquí. Pero para Mary, realmente, pues sí, nunca se había, termina así ese 3er capítulo, nunca se había sentido tan contrariada. Yo sé la aplicación de la palabra contrariada, pero vamos a leer. ¿Qué significa? Más lo voy a buscar aquí porque lo busco en el celular, sí, es más chiquitito. Significado de contrariado. Contrariado. Disgustado o malhumorado por alguna cosa. Su negativa la dejó profundamente contrariada. Es una afectado. Eso es el diccionario de la lengua española. A ver, dice también muy desilusionado por alguna cosa, se siente contrariado por el resultado del examen, ¿ok? Entonces puede ser disgustado, malhumorado, desilusionado. En esencia es un sentimiento de los tristes, es una emoción de las tristes que tenemos los seres humanos. Habla de una expectativa, si yo quedé contrariada es porque yo tenía una expectativa de algo distinto. Y sería que tenía la expectativa de algo distinto a de donde provenía. O cuando le dicen una casa con 100 habitaciones, bueno, sí, no puedes entrar a la mayoría, pero tiene que ser algo enorme y en un bosque y toda esa situación, en ese páramo. Pues bueno, esa es la sensación. La sensación general que me deja es, ok, por un lado, qué triste. Por un lado, qué miedo. Qué miedo a lo que va a ser. Y me tomo que si yo fuera Mary, que lo que será mi vida en adelante. Pero por otro lado, qué bien llevado lo va llevando, valga la redundancia. Y también, de alguna manera, ver que todo lo que vamos viviendo en la vida nos prepara para lo que sigue. Es raro. O sea, puede ser que ahorita tú o yo o aquel, cualquiera, esté viviendo una situación muy tremenda. Pero de alguna manera esa situación tremenda es lo que me prepara para lo que sigue. Si Mary no hubiera tenido a la madre que tuvo y no hubiera tenido al padre que tuvo y hubiera vivido en las condiciones en que vivió y que se volvió una chiquilla caprichosa y toda esa situación y mandona, quizá lo que está viviendo ahora, aunque nunca había estado tan contrariada en toda su vida, hubiera sido muchísimo peor. Y bueno, de momento vamos a llegar hasta acá en esta entrega. Recordemos que estamos leyendo El Jardín Secreto de Doña Frances. Espérense, ya les digo. Doña Frances Hudson Burnett. Entonces, en la próxima sesión vamos a continuar con 3 capítulos más y un poquito más de la vida de Doña Frances. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Recordemos que estamos en el mes del amor y la amistad. Esta obra, aunque yo sé que por aquí en este momento no está muy amorosa, que digamos, démosle un chancecito que estoy segura que es apropiada para la ocasión. Y será en la próxima entonces sesión en donde continuaremos leyendo este clásico de la literatura universal, El Jardín Secreto, The Secret Garden, de Doña Frances Hudson Burnett. ¿Dónde? Aquí, en Cherezada TV. Mil gracias, feliz año nuevo, si todavía puede decirse eso, y hasta la próxima. Bye.